Entonces, pues nada, estábamos en la escala de Do mayor y vamos haciendo. Por ejemplo, podéis hacer el Do, segunda cuerda, con el dedo 1 de la mano izquierda, el Re con el dedo 3 de la mano izquierda, el Mi al aire no hace falta ningún dedo, el Fa en la primera cuerda con el dedo 1, el Sol, tercer traste con el dedo número 3 de la mano izquierda, luego saltamos al La, que lo podremos tocar con el dedo 1 de la mano izquierda, el Si con el dedo 3 y ya por último el Do con el dedo 4, ¿vale? Entonces, esto os va a servir tanto para, primero, conocer las notas de la escala, en este caso la de Do mayor, pero también para el tema de la digitación, sobre todo el tema de soltar un poquito los dedos, porque al principio es normal que cueste un poco, incluso no suene bien, ¿vale? Para ello, una cosa que también podéis hacer para que suene, digamos, lo más limpio posible, es dentro del traste, ¿vale? Siempre intentad tocar en la parte de abajo, en la parte inferior. Si cogéis cualquiera de estos trastes, ¿vale? Que es el hueco, decimos, que hay entre las varillas metálicas, siempre tocarlo en la parte inferior, ¿vale? No en la parte superior, sino en la inferior, ¿vale? Para que suene mejor o sea más sencillo, que suene limpio, ¿vale? Eso es un pequeño, bueno, consejo para que, ya digo, no tengáis tanto problema para que suene bien. Entonces, ahí teníamos una escala que es la de Do mayor, que sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y podéis ir para atrás. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Por ejemplo, ¿vale? Ya os digo que ahí podéis hacer 2 por 1, porque tenéis el tema de la agitación, que podéis hacer, pues, el dedo 1, el dedo 3, el Mi, el Fa con el dedo 1, el Sol con el dedo 3, el La con el dedo 1, el Si con el dedo 3 y el Do con el dedo 4. Y ya vais practicando el tema de digitación. Ahora, por ejemplo, ¿de qué nos sirve esto? Pues ahora hemos visto un ejemplo que va a ser nuestra plantilla de una escala mayor, que es la de Do mayor. Entonces, como os digo, si queréis, cogéis un boli y en un papel apuntáis la configuración de una escala mayor, de cualquier escala mayor, ¿vale? Que es 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. ¿Vale? Y todo eso son semitonos. Pues primero, 2 semitonos entre la primera y la segunda nota, entre la segunda y la tercera, 2 semitonos, tercera y cuarta, solo un semitono, y así sucesivamente. Y la apuntáis en un papel, ¿vale? Si queréis, mirad, lo vamos a hacer a la vez. Hacéis, es primero 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, ¿vale? Y apuntáis, no sé si se ve aquí, pero bueno, es simplemente el número de semitonos que tiene. ¿Y ahora qué vais a hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer otra escala mayor de otra nota cualquiera. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar desde Sol. Pues si cogemos la escala de Sol y queremos hacer que sea Sol mayor, lo que vamos a hacer es, como siempre, si queremos que sea la escala de Sol, pues comenzamos en Sol y terminamos en Sol. Y metemos las notas que hay entre medias, que es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol, ¿vale? Comienzo y termino en Sol. Entonces ya tengo las notas. Y ahora voy a ver, porque como quiero que ya tengo que es la escala de Sol, comienza y termina en Sol. Y ahora quiero que sea Sol mayor, ¿vale? Recordad que una escala tiene un nombre, que es, digamos, que la nota que le da, pues, nombre, que es donde comienza y termina a la escala. Y luego el apellido es si es mayor, menor, etcétera, ¿vale? Cualquier, digamos, la característica que es un poco la configuración que va a tener esa escala, que va a ser característica de esa escala. Que es el tema de los semitonos, pues si es 2, 2, 1, 2 o 3, 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, escala de Sol. Si queremos que sea Sol mayor, vamos a tener que, ya sea a través de sostenidos o de bemoles, ¿vale? Recordamos que un sostenido lo que hace es, te coge una nota y le sube un semitono, ¿vale? Y un bemol hace lo contrario, te coge esa nota y te baja un semitono, ¿vale? Por si lo necesitas, pues si tú tienes Sol pero necesitas que sea Sol sostenido, pues le pones el sostenido al Sol para subirle ese semitono y ya lo tienes. Y al contrario, si tienes un Sol pero necesitas que baje un semitono, le pones un bemol a ese Sol y te baja un semitono, ¿vale? Eso, perfecto. Entonces, decís, vale, pues ya tengo delante, si habéis apuntado la configuración de una escala mayor, recordamos, es
2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, pues ahora cogemos la de sol mayor y vamos a ir de 2 en 2 en notas y vamos a ver que, pues digamos, comprobamos que se cumple, digamos, esa condición de cada uno de los pares de notas. Entonces, de sol a la, por ejemplo, de sol a la hay 2 semitonos y si yo me voy a mi escala mayor, a la plantilla, a la configuración, vemos que entre la primera y la segunda nota tiene que haber 2 semitonos. Por tanto, se cumple y no tengo que tocar nada, lo dejo tal cual. Bien, siguiente nota, entre el la y el si tenemos 2 semitonos. Yo me voy a la configuración de la escala mayor y digo, vale, en la escala mayor entre la segunda y la tercera hay 2 semitonos. Entonces se cumple, no tengo que tocarlo. Perfecto. Entonces tenemos ya sol, la, si. Luego de si a do tengo un semitono, que es justo también lo que se cumple en la escala mayor. Por tanto, no tengo que tocarlo. De do a re tenemos 2 semitonos. Y voy y miro la configuración de la escala mayor y tiene que haber 2 semitonos. Luego de re a mi tenemos otros 2 semitonos que es igual que en la escala mayor. De re a mi. Luego de mi a fa debería haber, en este caso, 2 semitonos. Pero si no tocamos nada solo va a haber uno, ¿vale? Recordamos que de mi a fa solo hay un semitono. Por tanto, como yo necesito que de mi a la siguiente nota haya 2 semitonos, pues a ese fa le voy a poner un sostenido. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo el fa y le añado ese sostenido, me va a subir otro semitono. Entonces, en total, de mi a fa tengo un semitono y de fa a fa sostenido, que es subirle otro semitono, ya tengo los 2 que necesito. Y ya por último, de fa sostenido a sol hay un semitono que es justo lo que hay entre las 2 últimas notas de una escala mayor. Por tanto, ya tendría las notas de mi escala de sol mayor, que son sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Esas son las notas de sol mayor, de la escala de sol mayor. Entonces yo me voy a la guitarra y vamos a tocar la escala de sol mayor, por ejemplo. Pues comenzamos el sol, tercera cuerda al aire, podemos comenzar, y hacemos primero sol, la, si de sol a la subimos 2 semitonos, aquí bajamos 2 trastes. Tengo el sol, tercera cuerda al aire, pues primer traste, tercera cuerda, segundo traste, tercera cuerda. Ahí es el la. De la a si subo 2 semitonos, por tanto bajo 2 trastes, hago 1 y 2. Y ese es el si. Esa es una opción. También podríamos tocar ese si en la segunda cuerda al aire, como queráis. Es la misma nota, suena igual, ¿vale? Entonces, ya estoy en si, de si a do tengo que subirle un semitono. En la guitarra es bajar un traste. Por tanto, si habéis tocado la segunda cuerda al aire, pues lo único que tenéis que tocar para tocar el do es la primer traste de la segunda cuerda. Ese es el do. De do a re, pues ya subiríamos en este caso 2 semitonos. Por tanto, la guitarra es bajar 2 trastes. Estamos aquí, hace pa, pa. Y ya estaríamos en el tercer traste, que estaríamos en el re. De re a mi, pues subimos otros 2 semitonos, que es bajar 2 trastes. Es uno y otro. Y ya tendríamos el mi. Otra opción también es tocar el mi, primera cuerda al aire, que también se puede hacer. Ahora de mi pasamos a fa sostenido. Fa sostenido, de mi a fa sostenido hay que subir 2 semitonos. Por tanto, si estoy tocando la primera cuerda al aire, el mi, pues primer traste y segundo traste, ¿vale? He bajado 2 trastes, porque he tenido que subir 2 semitonos. De mi a fa sostenido. Y ahora estoy ya en el fa sostenido. Y ya por último, de fa sostenido a sol, es subir un semitono. Que si estoy aquí, segundo traste de la primera cuerda, es bajar un traste. Y ese es el sol. Entonces recordamos la escala de sol mayor. Es sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Vale? Ahora, si queréis ver un poco el tema de la digitación, pues nada, mano derecha igual que antes. Índice, medio, índice, medio, índice, medio. Y en la mano izquierda podéis hacer, por ejemplo, el sol al aire, el la con el dedo 2, el si al aire, el do con el dedo 1, el re con el dedo 3, mi al aire, fa sostenido, dedo 1 y sol, dedo 2, por ejemplo. ¿Vale?
Entonces, esto ya os digo, sobre todo, primero os va a servir para conocer la configuración de una escala mayor, ¿vale? Que podéis coger el ejemplo de Do mayor, que no tiene alteraciones, y lo apuntáis. Y ahora decís, oye, yo quiero coger y quiero hacer la escala de Sol sostenido mayor. Pues una vez que ya tenéis la configuración que habéis apuntado, con el número de semitonos, cogéis Sol sostenido, sol sostenido mayor y hacéis desde Sol sostenido a Sol sostenido. Ponéis todas las notas que hay entre medias. Sol sostenido, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol sostenido. Y ahora tenéis que, mediante añadir pues, sostenidos o bemoles, tenéis que hacer que ese intervalo que hay entre cada una de las pares de notas que hay en la escala se amolde o sea igual que la plantilla o el molde o la configuración que tenemos de las escalas mayores. Pues entre la primera y la segunda nota tiene que haber 2 semitonos, entre la segunda y la tercera 2, tercera y cuarta solo un semitono y así sucesivamente. Y tenéis que hacer que se vaya cumpliendo esas distancias entre cada par de notas, ¿vale? De la escala. Y así vais a poder formar cualquier escala mayor que queráis, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a ir con la escala menor. Para la escala menor vamos a coger de ejemplo la de La menor, ¿vale? Que también no tiene sostenidos, no tiene bemoles y vamos a ver un poco la configuración que tiene. Entonces, si lo hacemos sería la siguiente. Primero, de La Si tenemos 2 semitonos, ¿vale? Entonces, si queréis, vais apuntando. La primera tenemos 2. De Si a Do tenemos un semitono. Pues apuntamos un 1. De Do a Re, 2 semitonos. De Re a Mi, 2 semitonos. De Mi a Fa, 1. De Fa a Sol, 2. Y de Sol a La habría otros 2, ¿vale? Ahí luego vamos a ver que hay, digamos que hay una pequeña variación, dependiendo si queremos una escala menor natural, que no tiene ningún tipo de alteración, o si queremos una escala menor armónica, que esa, la diferencia que tiene es que entre las dos últimas notas, en este caso entre Sol y La, tiene que haber solo un semitono. Entonces lo que vamos a hacer es, a ese Sol le vamos a poner un sostenido, porque entre Sol sostenido y La va a cumplir que tiene un semitono, ¿vale? Y eso es una pequeña variación que tiene una escala menor, que puede ser menor natural o puede ser menor armónica, dependiendo de si entre las dos últimas notas tiene un semitono o tiene dos semitonos. La natural tiene dos semitonos y la armónica solo tiene uno, ¿vale? Entonces, nada, ya habéis apuntado la configuración de una escala menor, pues esa que tenéis ahí, que es 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ¿vale? Una escala menor natural, en este caso. Si lo llevamos a la guitarra, pues es muy fácil. Cogemos desde La y vamos a ir tocando las notas. Primero sería La, tercera cuerda, segundo traste. El Si podéis tocarlo en la segunda cuerda al aire. El Do, primer traste, segunda cuerda. El Re, tercer traste, segunda cuerda. El Mi, primera cuerda al aire. El Fa, primer traste, primera cuerda. El Sol, tercer traste, primera cuerda. Y por último el La, ¿vale? Quinto traste, primera cuerda. Entonces podéis hacer desde La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y luego Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, ¿vale? Entonces, como os digo, esto os va a servir tanto para el tema de digitación e ir soltando los dedos, ¿vale? Sobre todo de la mano izquierda. También alternar índice y medio. Y también conocer las notas de la guitarra, ¿vale? Pues cuál es el Fa, el Sol, el La, o el Do, o este Do, etc. ¿Vale? Para ello, pues con que sepáis las cuerdas al aire, pues podéis ir viendo. Una escala que también os puede servir mucho para el tema de la digitación es la escala, digamos que entre cada par de notas solo tiene un semitono, ¿vale? Que es un poco más, digamos, cromática. Que es, pues la escala, si comienzas por ejemplo en Do, pues sería Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol, Sol sostenido, etc. ¿Vale? Entre cada par de notas hay solo una distancia de un semitono. Entonces, por ejemplo, si empezáis en Do, pues tenéis Do, vamos a comenzar en este caso en la quinta cuerda en el tercer traste. Pues tenéis Do,
la siguiente sería subir un semitono, que siempre entre nota y nota vamos a subir un semitono, por tanto, en la guitarra vamos a bajar un traste, siempre. Entonces, de do, siguiente nota va a ser do sostenido, siguiente nota es el re, siguiente nota es re sostenido, luego tenemos el mi, luego voy a continuar por aquí, el fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do, por ejemplo. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues ir haciendo distintas escalas. Por ejemplo, también podéis hacer pues mi, fa sostenido, sol sostenido, si, do sostenido, re sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, re sostenido, mi, fa sostenido, la sostenido, si, do sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, por ejemplo, ¿vale? Para ir trabajando cada una de las zonas. Esta es la zona que generalmente más se toca, pues podéis empezar a practicar por ahí. Entonces, eso es un buen ejercicio si queréis, sobre todo ir soltando con los dedos, ir tocando cada una de las notas. E incluso si hacéis el ejercicio de no solo tocarlos, sino decir, pues esto es un mi, un fa sostenido, un sol sostenido, el si, el do sostenido, el re sostenido, y así cada una de las notas que vamos tocando, pues ya se os va a ir quedando y vais a ir reteniendo cada una de las notas que vais a tener a lo largo del mástil de la guitarra, ¿vale? Entonces ya sabéis que aquí tenéis el do, pero aquí también tenéis el do, y también podéis hacer aquí do, que este es quinta cuerda, tercer traste, y partimos desde ese do y hacemos, por ejemplo, la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, por ejemplo. O podéis hacer la que sea cromática. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do, por ejemplo. Yo os digo que esto os puede servir para, sobre todo, ir soltando, ¿vale? Si queréis, no hace falta que, pues, de primeras memoricéis las notas, pero bueno, si veis que más o menos se os queda fácilmente, pues a la vez que tocáis una nota decís, pues esto es un do, o esto es un si, o esto es un la sostenido, un la, o un do, un si, un sol, un fa, o un la, un si, un do, ¿vale? También podéis hacer un ejercicio muy bueno que es tocar una nota y decir, vale, ¿esta qué nota es? Pues estoy en la tercera cuerda. La tercera cuerda al aire sé que es un sol. Pues desde aquí hasta aquí, si vais contando semitono a semitono, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re y re sostenido, pues la nota que yo estaba tocando era re sostenido, por ejemplo, ¿vale? Esto es más que para el tema de las escalas, para ir sabiendo un poco pues qué nota estoy tocando en cualquiera de los trastes y de cualquiera de las cuerdas de la guitarra, ¿vale? Al final esto es como el juego de los barquitos, tenéis a lo largo del mástil y vais a lo largo de pues, las diferentes cuerdas. Pues si estoy en el traste número 5, quinta cuerda, pues ¿qué nota estoy tocando? Pues por ejemplo el re, ¿no? Pero no tengo por qué saberlo, con que vayáis contando desde la quinta al aire, que es el la, pues el la sostenido, si, do sostenido, re, pues ya sabéis que es el re. Y así, sobre todo para ir memorizando y pues sea la nota que tocáis, pues sabéis que es un mi, que es un re, que es un do, que es un si, que es un la sostenido, un si, un do sostenido, etc. ¿Vale? Para que ya pues vamos reteniendo poco a poco las notas de la guitarra. ¿Por qué? Porque si luego vamos a querer hacer acordes, pues los que sean, los acordes están formados por una serie de notas. Do mayor, pues do, mi y sol, ¿vale? De momento tríadas. O la menor, la, do, mi. Pues si yo sé que mi acorde quiero tocar do mayor, pues cada una de las notas que yo toque va a tener que ser o do, o mi, o sol. Y para eso tengo que saber pues qué nota, en qué traste
cada una que traste qué nota corresponde, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues eso, ya os digo, siempre que tengáis cualquier duda, ya os digo, tenéis siempre el grupo de WhatsApp, tenéis Telegram, tenéis YouTube, los comentarios y demás, me lo podéis hacer llegar y yo os intento contestar lo más rápido posible. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Si tenéis, ya os digo, cualquier comentario me lo escribís. Y nada, sobre todo practicar, disfrutarlo mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.